Bien, bueno, acá estamos, para los que están viendo la grabación, vamos a resolver uno de los temas del examen y también la idea es que participen la gente que está conectada acá para decir, opinar en qué hizo, si lo que hizo le estaría bien o no. La idea es que sea bastante colaborativo, que no sea yo solamente resolviendo las queries, ¿bien? Del examen que está en el campus virtual, se habilitan, Brian, habilitaste los dos temas, ¿no? Para que puedan ver cualquiera de los dos después y tratar de resolverlo. Sí, sí, sí. De Los acá dos temas están tenían habilitados. el DER, que lo vamos a ir revisando bastante seguido. De acá descargan la base y acá están las consultas, ¿sí? Entonces yo me copio el enunciado de esta consulta. Bien, esto es lo que hay que hacer en la primera. Y fíjense, dice, para cada categoría de edad, acá menciona cuáles son las categorías de edad y qué rango tienen esas edades. Lo que hay que listar es el nombre de la categoría, que está acá, y la cantidad total de piezas defectuosas que se produjeron. Entonces, si nos fijamos en el diagrama, bueno, vemos que no existe una tabla de categorías, o sea, la categoría la tenemos que crear nosotros a partir de la edad. ¿Cómo calculamos la edad? ¿De dónde sale la edad? En este caso, de todo lo que hay, ¿de dónde sale una edad? Del año de nacimiento. Del año de nacimiento del operario, ¿no? Entonces, de los operarios que produjeron piezas, se puede generar calcular una edad y con eso ese total que nos piden, ¿sí? Entonces, para resolver esto necesitamos poder saber qué edades tienen cada operario y su producción, y después tendríamos que saber, como pide acá, que la producción haya sido considerada defectuosa. Y eso era una aclaración de acá. Una pieza defectuosa es aquella que haya sido producida fuera del rango de las medidas mínima y máxima. Entonces tenemos operarios que producen piezas, ¿sí? Producen una cantidad determinada por cada producción y una medida, todas de la misma medida, en una fecha de una pieza. Las piezas, a su vez, tienen un nombre, un material, un costo unitario y una medida mínima y máxima para ser consideradas correctas. Si no están dentro de esas medidas, son defectuosas. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer en un principio es saber de las producciones. Vamos a ponerle PR de las producciones. Cuáles son defectuosas y la edad del operario. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar primero calculando la edad, por ejemplo. Vamos a hacer, para calcular la edad, habíamos dicho que tenemos que hacer un join a operarios, el ID operario coincidir con el operario de la producción, y acá lo que vamos a necesitar es la edad, que la edad en este caso es sencillo, es el año actual menos el año de nacimiento, que ya es un dato, año de nacimiento. Esta es la edad, ¿bien? Le puse O, ahí está. Esta es la edad. Entonces, acá ya tenemos la edad de cada operario joineado con la producción, ¿sí? Ahora lo que necesitaríamos es saber la cantidad de piezas producidas, la medida de la pieza, y acá estaría bueno poder saber, además de la medida de la pieza que produjo, las medidas mínima y máxima. Bien, entonces vamos a hacer un join más a piezas y probablemente sea la letra griega, por eso lo pone amarillito. Entonces, piezas.i de pieza igual a el registro de producción y de pieza. Bueno, ahora ya tenemos
dentro de esto, cuál es el valor mínimo y máximo, ¿bien?, de cada producción. Entonces, ya no importa quién, pero es una persona de 43 años, hizo 70 piezas, todas de 30,67 centímetros, milímetros, metros, lo que sea, no importa, y la medida aceptable era entre 4,14 y 5,37, o sea que esto es una pieza defectuosa. Bien, ¿se entiende esto acá? El objetivo de esto es tener como la información mínima necesaria para arrancar a resolver la consulta. Obvio que yo lo que necesito es un resumen mayor de que esto. Yo necesito que el año en realidad se transforme en la categoría de edad, ¿sí?, la edad se transforma en la categoría de edad, y que esta cantidad de piezas sea la sumatoria, ¿bien?, agrupado por eso. Pero hay que ir de a poco. Entonces, acá yo ya tengo un comienzo bastante importante, o sea, bastante bien. El paso siguiente podría ser transformar esto en el nombre de la categoría de edad. Eso podría ser una opción. Si voy a usar, por ejemplo, un case. O podría decir, bueno, no sé cómo usar un case. No tengo forma de saber cómo transformar la edad en la palabra joven, adulto o mayor. Pero sí puedo hacer que traiga toda la información esta, pero solo de los que están entre cierto rango de edades. Y entonces lo que puedo hacer es, bueno, lo resuelvo solamente para joven. Entonces, si lo tengo que resolver solamente para joven, ¿qué tendría que hacer con esta consulta? Hacer un select en el que la edad esté en ese rango de joven. Bueno, entonces, ya no me interesa que la edad se muestre acá, pero sí me interesa que sea un filtro del where y que esto se encuentre entre 18 y 25. Y una cosa con el where, con el between, por favor. El between es siempre entre un valor mínimo y un valor máximo. Ojo con eso porque si no lo usan así no les va a funcionar. Bueno, entonces acá tengo lo mismo, pero con ese grupo de edades, ¿sí? Entonces, como sé que es ese grupo de edades, yo acá puedo poner directamente joven, as, categoría. Entonces, Wow. todos estos son categoría joven. Y lo que a mí me interesa en realidad no es la cantidad, sino la suma de esto. Y esto ya no me interesa más que aparezca. Entonces, ahora tengo esto, pero para joven. Y lo que me faltaría, obviamente, porque acá lo que hice fue sumar todas las piezas producidas por la gente joven, por así decirlo, ¿no?, por los operarios dentro de la categoría joven. Pero a mí me piden las defectuosas. Entonces, para calcular las defectuosas, yo a este where le tengo que agregar un AND, ¿bien? Y en este AND yo tengo que preguntarme si la medida de la pieza producida no está dentro de el valor mínimo y el valor máximo. Y acá tengo esto resuelto para joven, ¿sí? Entonces, esto, unión, esto otro, donde acá en vez de ser joven le pongo adulto, y acá en lugar de 18 y 25 pongo 26 y 55, tengo adulto, y unión este otro, que es mayor, creo que era, y acá no es un between, sino que es mayor a 55, and esto otro de acá. Si selecciono ahora todo esto, esta es una forma de resolverlo. ¿Bien? Esta es una forma de resolverlo. Incluso, imagínense que no usan unión.
no tienen el union visto. Bueno, atinar a esto al menos, ¿no? Tener esto y ponen, bueno, profe, no llegué a hacerlo todo en una misma consulta, pero con 3 distintas llego a los resultados. Bueno, es algo. Y fíjense, esto realmente es un nivel superior que no se vio en la cursada. Es un valor. Es bastante simple, la verdad. Pero Yo también hice era cuestión de exactamente es cuestión de interpretar el ejercicio bien, supongo. Bueno, eso podían consultarlo. No, obviamente si me preguntan cómo calculo la edad, eso es algo que se tienen que dar cuenta ustedes. O sea, acá no hay, esto es parte también de lo que evaluamos, de que puedan ver un DER y decir, ah, claro, la edad sale de esto y esto. Y cómo calcular si una pieza es defectuosa o no, también, pero había una aclaración al respecto, porque si no, sí, tal vez es una regla de negocio que no todo el mundo se tiene que por qué dar cuenta, y menos en una situación estresante como un examen, que es decir, esta medida tiene que estar fuera de este rango. Para ahí era medio, sin aclararlo, es confuso, pero con la aclaración, ahí ya es cuestión de leerlo. Y si necesitaban consultarlo, también obviamente lo podían preguntar. Algo que vi que hicieron, que un poco costaba parte del puntaje, es esto. No está no es un desastre, no está mal, no es que resolvieron. Sí resolvieron otra cosa, pero no es que está muy lejos de la solución. Pero ¿qué diferencia hay entre poner el sum de lo que estaba antes y poner un count? Que se está contando la cantidad de registros que hay de producción y no la Exacto. cantidad. Sí, Acá eso me pasó a sería mí. por cada edad, por cada categoría de edad, la cantidad de registros de producción en los que hubo piezas defectuosas o que fueron defectuosas. No es lo mismo, pero es como que el proceso mental para llegar al resultado es correcto, es el mismo. Lo que Sí, pasa es yo que lo están había. resolviendo una cosa distinta, y ojo con eso, porque en un reporte que les pidan o algo, el reporte tiene que dar exactamente lo que les pidieron, o si no, no le va a servir a la gente que se los pidió. Entonces, eso es algo como a tener en cuenta. Igual, obviamente, uno cuando está trabajando, no está en una situación de examen, no es que todo es para allá y tienen una hora para. A veces sí, pero en general uno no tiene una hora para resolverlo, y si no, te despiden, por ejemplo. O tenés que dar recuperatorio para ver si te despiden. No es así. Entonces uno tiene tiempo para probarlo, para preguntarle a un compañero de trabajo, a su jefe, o testearlo bien, ¿sí? Pero a veces incluso haciendo todo ese trabajo de analizarlo y verlo entre varias gente, le llega a la persona, al gerente o a quien sea, un reporte que no es lo que pidió. Y no es lo ideal, obviamente. Bueno, veamos cómo sería. Sí, Yo lo había realizado igual con el count y había hecho 3 subconsultas. Y lo hice en bueno, columnas diferentes. encontrar su consulta también podía ser. Sería, a ver, vamos a hacer así, con uniones, vamos a poner, después lo subo al repositorio, y si lo quieren ver, lo ven. Si lo quieren primero tratar de resolver y después verlo, también. Igual siempre hay muchas maneras, incluso por ahí una que no se me ocurre ahora, también lo resuelven. Fíjense acá, con 3 subconsultas sería esto que tengo acá, select. Esto que tengo acá, haz joven. Bien, fíjense. Esto sin el alias acá adentro. A ver. Y acá tengo que poner otro select porque son subconsultas, ¿no? Acá tengo que poner otro select. Esta particularmente a mí se me hace más complicada de resolver. Ahí tenemos el mismo dato, y esto es lo que yo les decía de que en lugar de ser una fila en lugar de ser 3 filas con una columna que diga el nombre de categoría y otra la suma, acá va a ser una sola fila con 3 columnas. Acá yo pondré una coma y pegaría esto otro, pero con el siguiente rango, que era entre 26 y 55, como adulto, y uno más como mayor, donde el año de la resta esta sea mayor que 55. Y si no me equivoqué nada,
en lo que escribí, esto también da el resultado y está bien. Esto también está bien. Porque fíjense que no les pide el enunciado, vamos al enunciado de vuelta, no les pide un formato en particular. Dice nombre de la categoría y cantidad total. Si logran eso, está bien, ¿sí? Obvio no pueden hacer esto. Select, joven, porque lo calcularon lo hicieron con la calculadora, porque eso sí está mal, obviamente. Llegan al resultado, pero no es correcto. Tienen que poder resolverlo de alguna manera que si yo agrego más producción o borro registros, siga funcionando, pero con la estrategia que quiera. Y había una que mencionaban, la del case, que viene muy bien conocerlo. Fíjense que no era necesario, porque uno por ahí, creo que se mencionó, no sé si después del examen se quedaron algunos, y alguien me preguntó, ¿el primero se resuelve con un case? Y yo le dije sí, y nada más tal vez. Y capaz que lo que tendría que haber dicho, sí es una de las maneras de resolverlo. Y acá podemos ver que había al menos dos que la vimos en la cursada. O sea, hemos resuelto consultas así y así. E incluso sin la unión también hubiese sido aceptable. Tal vez no hubiese sido los 20 puntos que valía, un poquito menos, por tener que ejecutar 3 consultas distintas. Pero hubiese estado bien. Y con el case, acá lo que tendríamos que hacer es, si volvemos a esto de acá, nosotros tenemos la edad y lo que necesitaríamos acá es que esta edad ya acá se transforme en el nombre de la categoría. ¿Bien? Entonces, esto se usa un case. ¿Sí? A ver, voy a poner unos enters para que quede más claro. Yo pondría un case. Y entonces, when esto que termina siendo un número entero después cuando lo resto, se encuentre entre 18 y 25, entonces, joven. Es como un switch, pero en el switch que tal vez conocen de C++, no se podían poner rangos, en los switch de SQL sí. Entonces, acá entre 26 y 55 iría adulto, y entre, no, acá ya no es entre, es mayor a 55, mayor. Acá se podría poner else también, porque no habría otro caso. No, en realidad está mal poner un else. Porque si hay alguien que tiene menos de 18 años, también entraría por el else, y no sería mayor. Así que hay que poner literalmente mayor a 55, ¿sí? Después ponemos un end para terminar el case, y podríamos nombrar esta columna como categoría. Y el resto es lo mismo por ahora. Entonces, la edad ahora se va a transformar en el nombre de la categoría. Bien. Y ya teniendo esto, ¿cómo hacemos para llegar al resultado que estaba más abajo? ¿Qué se les ocurre? De hecho, imagínense que podría llegar a pasar, podría ser en el final o en el recuperatorio, que les damos el enunciado y les damos esta parte de la query, que si ustedes la ejecutan ya tienen esto. ¿Pueden llegar a este resultado que pide acá? ¿Con la mitad de la consulta hecha? ¿Qué harían? Perdón, ¿qué pedía la consigna, Ángel? Acá estamos. Es nombre de la Dejar categoría y cantidad total de piezas defectuosas producidas. Hasta acá no tenemos ninguna cantidad total, pero sí ya tenemos el nombre de la categoría Hay que hacer un por zoom. cada registro. Hay que hacer un Sí. zoom. Bueno, Hay que hacer un zoom. Sí. hay que hacer un Ordenado zoom por categoría. agrupado por Agrupado, categoría. sí. Ujú. Y un Word. Y esto, y un Word. Y esto, ¿sí? Es el... acá yo ya podría filtrar que no me tenga en cuenta las que no están dentro de la medida,
¿no? Porque ¿para qué tenerlas? Entonces acá digo, si la pieza, la medida de la producción de la pieza no se encuentra entre la mínima y la máxima, ya no me las selecciones. Entonces acá ya sabemos que no son esas. Y acá usamos algo que también vimos, que es una subconsulta en el from. Por ejemplo, podemos hacer esto from. Esto le podemos llamar punto A, por ejemplo. Y entonces, punto A es como si fuese una tabla, ¿bien? Que contiene esto. Entonces yo acá puedo hacer punto A, punto categoría, y la suma de punto A, punto cantidad. As, suma defectuosas. Y acá lo que necesito es, bueno, el agrupamiento. Group by, punto A, punto categoría. No, categoría. Es mucho más complejo así, o sea, son como varias capas de conocimientos que hay que tener, ¿sí? Para lograr así. ¿Me dio igual o no? 57.508 para mayor. Ah, sí, pasa que lo ordena de otra manera. Está bien, no pasa nada. Me los ordena ahora alfabéticamente por categoría, ¿no? No, no tienen un orden. Raro el orden que le está dando, pero más allá de eso, los números son los correctos, ¿sí? Si ponemos descendente, No es es como que ni este está ordenado por algo que se entienda. Este no está ni ascendente ni descendente y este tampoco. Capaz que el primer registro que encuentra está dentro del rango de mayor. Sí, ahí es como que el gestor de base de datos decide el criterio de ordenamiento. Por eso a veces cuando uno quiere un ordenamiento en particular, lo escribe. No puede dejar que el gestor decida, porque va a ser lo que, por ejemplo, acá podría ser order by, suma defectuosas, descendente. Bueno, igual no pide que esté ordenado, así que como aparezca va a estar bien, pero si quieren que aparezca ordenado, siempre ustedes tienen que definirlo explícitamente, ¿no? No pueden dejar que el gestor decida por ustedes. Esto sí, comprendo que me puedan decir que es un nivel bastante complejo. Hay que saber usar un case. Un where me parece que ya no tiene que ser complejo. Un where es algo sencillo. Un not between es algo que lo tienen que poder dominar. Y transformar esto en un from de una subconsulta es algo que vimos, pero también tal vez de lo más complejo de la cursada. Pero no había Sí, ninguna obligación de resolverlo así y podía ser resuelto así o así. es un Ninguna de ejercicio las bastante complejo, sí, sí. Sí, ninguna de las tres es una pavada, pero bueno, es laboratorio 3 de la tecnicatura en programación. No tiene que ser un regalo la materia, ¿sí? Es realizable. Y creo que cuando les mostré la forma de resolverlo con uniones o con 3 select distintos, se dieron cuenta que era más sencillo de lo que parecía. ¿Sí? Pero el tema es, por ahí SQL no se piensa como un algoritmo como en C++ o en C#. ¿Sí? O como harían un diagrama de flujo en programación 1. Pero sí tienen que tener como una metodología de resolución de cómo van a hacer la consulta. Si bien ya recién les dije que el lenguaje es declarativo, uno le tiene que decir lo que quiere y el gestor se lo devuelve, hay como varias maneras de armar esto. Entonces, primero analizar, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo? Porque no darse cuenta que podría llegar a ser una cosa así, o como lo hicimos acá en 3 columnas, y que sea algo como esto tal vez, el resultado. Si ustedes dicen, este es el resultado, no está bien, ¿sí? Porque a esto todavía le falta un resumen más. ¿Bien? Entonces, primero darse cuenta de eso, qué es lo que exactamente me piden. Una vez que tienen eso claro, buscan qué estrategia les resulta más cómodo. Y ojo, más adelante,
yo digo ya en el ambiente profesional, ni siquiera la estrategia que les resulte más cómodo va a ser la correcta. Porque si esta estrategia tarda 20 segundos y la de acá tarda 5 segundos, usted tiene que usar la que tarda menos, ¿sí? Que nosotros no evaluamos eso, pero en un ambiente profesional ustedes lo tienen que resolver y resolver de la forma más eficiente, ¿sí? Bueno, entonces, escucho opiniones, impresiones de la primera. No niego que es una consulta compleja, desafiante, pero para nada imposible de realizar, ¿sí? Pero yo creo que entre entender la base de datos, entender lo que se pide y ya de entrada encontrarnos con esto, es como que muchos perdieron mucho tiempo en el punto uno y después en el resto de puntos como que ya se frustraron y les costó también. Ese fue Bueno, mi caso, que un error arrancar por el punto uno. Hubiera arrancado por el de la tabla que era más fácil. bueno, pero fíjense, yo soy un defensor de que con el examen uno aprende también. O sea, las situaciones de examen, sean para bien o para mal, te haya ido bien o mal, te enseñan cosas. Y por ahí este examen a algunos les enseñó el case, por ejemplo, a otros enseñó que el union a veces me resuelve una situación que parece compleja, y otra cosa más genérica que es, si a mí no me dicen que tengo que resolver algo de una forma secuencial, o sea, primero el punto 1, después el 2, que aparte no tendríamos forma nosotros de saber cuál hicieron primero. eh, no hay ninguna obligación de resolverlo así. Lean y fíjense, para mí el punto 5 es más fácil, arranco por ese. Y hay gente que por ahí dice, para mí el más difícil, quiero arrancar por el más difícil porque una vez que resuelva ese, lo que queda ya es pan comido. Ahí cada uno elige la estrategia que más le guste, ¿sí? Sebastián, eh, ¿cuál es la forma más eficiente? Em, Depende de la cantidad de registros que haya, ¿sí? Pero acá tenemos, eh, las tres son como costosas para el gestor de base de datos. Esta tiene 3 subconsultas, o sea, esta recorre 3 veces producción, producción, ¿sí? Recorre 3 veces lo mismo para resolver. Si hubiese muchos registros de producción o de operarios o de piezas, sería lenta. Esta otra, en general, las consultas que tienen unión son más lentas que las que no tienen. Pero ahí lo que hay que hacer es como un benchmark. Ver si esta, con respecto a esta, con los datos que hay, tarda más o tarda menos. Y en mi criterio, esta es la que menos tarda. Porque esto lo va a ejecutar una sola vez y una vez que resuelve esto internamente, ya lo único que hace es lo que está afuera. La primera sería la que menos tarda. Pero esto depende siempre de los datos y hay que ponerlo a prueba. ¿Bien? Siempre hay que ponerlo a prueba. Y a veces me ha pasado, que en un ambiente de testing con datos no de producción, hago algo, funciona, lo llevo a producción y la consulta que hice, el reporte que hice tarda 50 segundos. Y andaba, pero no es defendible de ninguna manera. Yo no puedo decir, bueno, si la persona espera 50 segundos, el resultado está. No, hay que agarrarlo de vuelta, rehacerlo y que tarde la menor cantidad de tiempo posible. Después depende, si esos 50 segundos son 50 segundos de una consulta que la ejecutan una vez cada 5 años, y bueno, no es tan grave. 50 segundos cada 5 años es tolerable para la información que seguramente va a dar. Si es 50 segundos cada vez que lo ejecuto y lo ejecuto varias veces en el día, olvídate, eso hay que hacerlo de vuelta porque no es inconcebible, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Vamos, denme un segundo que voy a tomar un poquito de agua. No.
Bueno, ahí estoy de vuelta. Bien. ¿Alguna cosa más? Bien, pasamos a la otra. ¿Vale? La cantidad de operarios distintos que hayan producido piezas defectuosas durante su primer año de trabajo. Entonces, esta es la que yo mencionaba que es bastante sencilla de resolver. Y sumaban puntos acá, 2 puntos rapidito. O sea, yo necesito saber las piezas defectuosas. No la voy a resolver así directamente, porque no tiene gracia. Vamos a hacer un análisis un poco. Yo necesito tener los registros de operarios, o los registros de producción, mejor dicho, que hayan sido defectuosos y durante el primer año de trabajo del empleado que los hizo, ¿no? Entonces, voy a copiar un poco de acá, hasta operario. Producción y operario, porque piezas en este caso no me importa, sí me importa, porque necesito saber si es defectuosa y nada más. Entonces, vamos con un select asterisco from, perdón, select esto, from producción, inner join operarios, inner join piezas, y acá lo que vamos a hacer es un where, como hicimos anteriormente, donde la medida de la pieza no se encuentre dentro del rango mínimo y máximo. Acá, hasta acá lo mismo. Otra cosa que nos interesa es que sea el primer año de trabajo de la persona, ¿sí? El año en el que ingresó. Yo lo único que tengo de la persona es cuando entró, el año en que entró, año alta se llama, ¿sí? No tengo el mes, no tengo el día. Entonces, para saber si es el año en el que entró, es que el año de alta coincida con el año de la fecha de producción, ¿sí? En algunos casos hubo gente que dijo, bueno, es ese más el otro año. Bueno, está bien. Es discutible, pero no es tan grave tampoco, ¿no? Pusieron que sea el año de alta y el año siguiente también. Pero básicamente lo que hay que hacer acá es que el año de la fecha en que se produjo el registro de producción coincida con el año de alta del operario, ¿sí? Y acá vamos a mostrar, aparte de esto, también el ID de operario, ¿sí? Esto, de vuelta, es como para sondear los datos, para ver qué me trae. Entonces, acá yo voy a tener todos los registros de operarios que en su primer año de trabajo hicieron producciones defectuosas. Cada una de las producciones defectuosas que hizo cada operario en su primer año de trabajo. Ahora, a mí no me interesa ahora la suma total de las piezas, ni las medidas, nada. Me interesa saber cuáles son esos operarios. Bien. Bueno, ahí me voy acercando un poco más. Ahora, ¿qué pasa? Si un operario produjo en el año en que ingresó más de una vez en producciones piezas defectuosas, ¿qué va a pasar acá? ¿A duplicar? Va a aparecer cada vez que un operario registre en una producción piezas defectuosas, va a aparecer. Acá aparece 2 veces porque este tuvo 2 registros. A ver si hay alguno más, este también 2 veces, este también 2, tal vez haya alguno con 3, acá hay uno con 3, ¿bien? ¿Cómo hacíamos para que esto se transforme en los IDs, pero sin repeticiones? Yo a veces creo que lo hice con un, Distinct. creo que era un count
y le puso un Sí. distinct adentro. Bien. Sí. Eso también después lo vamos a resolver así, pero fíjense, acá le puse un distinct, bien, y ya no se repiten más. ¿Sí? Están ordenados y ya no se repiten más. Pero fíjense lo que me pide el punto B. ¿Estoy resolviendo exactamente lo que me piden? Claro, es lo que yo hice. Dice que hayan producido piezas defectuosas. En mi caso, lo que dice fue que hayan producido solamente piezas defectuosas. Y creo que ahí estaba mi error. No, eso es otra cosa. Acá no pide que solamente hayan producido piezas defectuosas, pero acá pide que sea la cantidad. Y esto no es la cantidad. Estos son cuáles, no cuántos. Un ¿Sí? count ahí. Yo necesito ver un número acá. Bueno, para esto hay dos formas de resolverse. Una un poco más compleja, pero en base a lo que venimos haciendo es básicamente poner un count from esto y nada más. Si yo ya acá tengo cuáles son, contando cuáles son, tengo cuántos son. Esta es una manera. Rebuscar. Opa, ¿qué le falta? Sin order by acá. Darle. No, ahí le tengo que sacar el order by en esta subconsulta. Y acá tengo mal. Darle un nombre a la subconsulta. Punto menos, Ángel, ¿eh? Un punto menos, un punto menos. Este es punto B. Ahí está. Y vamos a poner 83, ¿sí? Ahí tenemos. Esta es una manera muy rebuscada, pero fíjense cómo no lo escribí directamente como la forma que yo lo haría, sino que fuimos como descomponiendo los datos que hay y llegando a la solución. Es 83 personas. Pero el count tiene una manera. Fíjense, voy a agarrar esta consulta de acá. Y básicamente yo lo que necesito es contar sin repeticiones los IDs operarios. Y ahí está, 83, ¿ven? Le pongo un alias. Bien. Y esta es la que me pareció un poquito más regalada de los que dimos porque les dijimos que íbamos a tomar esto en el examen. Era saber usarlo. Y bueno, obviamente tienen que poder hacer este where, pero esto es algo que nosotros también, en un examen que integra todo y que hasta les permite promocionar la materia y ya está, no es excusa no poder hacer este where o salteárselo, porque la materia consiste básicamente en eso. Acá no tienen que programar, salvo por ahí en el trigger un poquito. En el resto no es un programa como tal vez hacen en programación 3. ¿Bien? Es resolver exactamente lo que les piden. Fíjense que hay más de una alternativa en todos los casos. No siempre tal vez haya varias alternativas, pero hay muchas maneras de resolverse. Algunas más sencillas, otras más complicadas. Pero esta, ponele, que es la del punto B, les habíamos dicho que lo íbamos a tomar en el examen. Entonces es cuestión de tenerlo visto, tenerlo practicado, y cuando ven el enunciado darse cuenta que era lo que les habíamos mencionado que iba a estar. No necesariamente en el recuperatorio va a estar ahora, ¿sí? Pero lo habíamos mencionado. ¿Preguntas o pasamos al 3? Claro, el distinct count. El distinct, si es count asterisco, no. Acuérdense que asterisco cuenta filas, así que mientras haya una fila va a contar. Ahí no. Y si ponen distinct acá, no les va a dar 83. Bien, porque lo que hace es contar si hay duplicados, los cuenta igual, y después al resultado se asegura de que no se repita. Y el resultado no se va a repetir porque es escalar el valor. ¿Sí? Este distinct lo que está haciendo acá es, si esta consulta de alguna manera me devuelve muchos 100, se queda con uno solo de ellos. Bien, no es lo que quería. Yo quería que si el count ya contó un operario, no lo vuelva a contar. Esa es la diferencia. Bien.
¿Preguntas? Bueno. Tengo una duda, me confundo un poco. Sé usarlo, pero como Ujú. que profundizo con el listing, por ejemplo, a simple vista se me hace como que cuenta el primer registro de operario y me cuenta no sé, una producción sola y todas las demás me la ignora. Es lo que siento, ¿no? Pero sé que no hace eso. Cuenta, a ver si puedo llegar a este, pero sin el listing acá. ¿Sí? Este que hemos hecho en un momento son los operarios que en su primer año de trabajo tuvieron una producción defectuosa. El listing lo que hace es, conté el 79, o sea, el count listing, ¿sí? Lo que hace es, conté el 79 anteriormente, no, bueno, contalo, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, justo ahora como no lo ordené, no me resulta fácil tener los duplicados, ¿sí? Vamos a hacer así. Bien, lo que hace el listing es, por ejemplo, acá cuenta 1, 2, 3, 4. Este ya lo conté, así que lo salteo. 5, 6, 7. Este ya lo conté, así que lo salteo. 8 y así. Eso es el count listing. Por ahí es lo que dijiste vos, ¿no? Creo que dijiste Claro, algo sí, sí, ahí parecido. me quedó más claro. Sí. Hace eso. Bien. Entonces, se puede hacer, sacándole el order by de acá, se puede hacer que saber cuáles son sin repeticiones y después contar ese resultado, o más sencillo, ya contarlos sin repeticiones y listo. ¿Sí? A mí me parece mejor este segundo, pero fíjense que también se puede hacer con esta otra manera. Bueno, vemos el tercero. Sí. El tercero, bueno, acá Brian seguro que tiene algún comentario sobre el tercero, ¿no? Brian, ¿qué me habías dicho del tercero que ¿Qué notaste? dije? Ah, sí. Gente. No te enojes, Brian. Pues ya pasa que estas cosas a mí me sacan. Pero no, mentira, estoy jodiendo. Pero presten Sí, atención en esto porque también es importante. Acá nosotros lo acomodamos, ¿sí? Y no le bajamos puntos por esto, pero ¿cómo se tiene que llamar el procedimiento almacenado? Punto 3. Como está dicho ahí. Tal cual como está acá. No se tiene que llamar SP.3 o punto 3 sin el guión bajo o con el 3 en letras. Y acá ustedes dirán, bueno, cambiale el nombre, o sea, es tu laburo. Bueno, puede ser, pero si esto se tiene que integrar a algo que ya está codificado, no le pueden decir al desarrollador, y bueno, compilar el programa de vuelta y cambiarle el nombre, pues yo le puse así. No, se tienen que acoplar a como les están pidiendo que sea. Entonces, acá les piden que se llame punto 3. Eso nosotros hicimos un poco ahí la vista gorda, pero esto no. Tiene que recibir el nombre de un material y el año. No tiene que recibir el ID de un material y una fecha. Ahí no quedan dudas. Si lo hicieron, como lo mencioné a lo último, ahí sí está mal, porque no es los parámetros que espera el procedimiento almacenado, ¿sí? O sea que tenía que ser preferentemente el nombre que se espera, pero también, sobre todo, los parámetros en su tipo que se esperan, y cantidad, obviamente. ¿Bien? Bueno, y si vemos esto de acá, ¿qué tiene que hacer el procedimiento almacenado? Mientras lo creo, ¿no? Mientras voy creando el procedimiento. ¿Qué tiene que hacer el procedimiento almacenado? En base a las variables que recibe o a los datos que recibe, hacer un listado que muestre los Bien. operarios que más hayan producido en un año específico. Bueno, y si yo les pido que la respuesta esa que me dice que está bien, en una sola palabra y que sea un verbo, la palabra, ¿qué tiene que hacer? ¿Mostrar?
mostrar o seleccionar, ¿sí? Entonces, fíjense, eso yo haría también un consejo. Cuando tengo que resolver algo, si quieren hacer un nivel más de detalle, definan lo que tienen que hacer en 1 o 2 palabras. Listar registros o listar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si acá hacen un insert, están haciendo algo completamente distinto a lo que pide, o si hacen un update, o si hacen un delete, ¿sí? Y yo sé que vimos procedimientos almacenados donde hubo inserts, update y deletes, pero también se pueden hacer selects. Y acá me pide que haga una selección. Entonces, no hacer la acción correcta, ya está mal, no importa lo que pongan dentro. No importa que lo que inserten se inserte bien. No había que insertar, entonces ya está mal lo que hicieron. O sea, eso es fundamental para poder resolver el examen, de tener claro qué es lo que tienen que resolver. Y después, bueno, esos niveles que les fuimos diciendo. No tengo que recibir un ID material, sino el nombre, no tengo que recibir una fecha, sino el año, y después el nombre del procedimiento tendría que ser el que me piden puntualmente, ni más ni menos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo Hola. seguimos? Sí, perdón, me colgué un poquito, pero ¿cómo seguimos? ¿Qué hago para poder, o sea, con el nombre del material? ¿Utilizo el nombre del material para algo? ¿Para qué se les ocurre que lo utilizo? Para buscar el ID del material. Una opción es para buscar el ID del material. Si no, en la consulta ya puedo filtrar con el nombre del material, pero tal vez eso es un poco más complejo. Entonces, una cosa que podría hacer es declarar una variable ID material como entero y quedarme acá con el ID material. Entonces, al ID material le seteo el ID material que traigo de materiales, where el nombre del material, igual o like, como quieran, coincida con el parámetro. ¿Sí? Bueno, acá ya una parte. ¿Sí? Por ahí hay gente que acá lo que hizo es preguntarse si el ID material no es nulo y si no tirar un error. Eso está bien, no está mal. No se pedía validación en esto, así que no hacía falta, pero tampoco está mal. Y ahora sí, lo que tengo que resolver es lo que me pide acá, que es con el año y el material que pasamos como parámetros, mostrar quiénes son él o los, porque depende de los datos que haya, que más hayan producido ese material en ese año. Quiere decir, si hay una sola persona que fue el que más produjo el material, aparecerá esa sola persona. Y si empata con otra gente en la cantidad producida, será compartido. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir que siempre es una sola por el principio. Siempre va a haber una y no hay empates. Asumamos eso en un principio. ¿Cómo se resuelve ese ranqueo para quedarme con uno solo? Y si querés quedar con uno solo, top 1, sí. Top sería una de las formas más sencillas. Entonces lo que hago es un select top 1 y podría mostrar apellidos y nombres de los operarios, ¿sí? Bueno, apellidos y nombres. Entonces, creo que así se lee mejor. Top 1, mostrando apellidos y nombres de operarios. Y ahora lo que ya tenemos visto acá, que es un join a operarios y a piezas. Acá no me funciona porque le puse OP. No, esperen. Acá copié mal porque antes tenía producción. Acá voy a poner producción. PR. Y acá voy a poner OP. Ahora sí.
Entonces, traigo de operarios, join a producción para saber si fue ese operario, join a piezas para saber si fue esa pieza. Y bueno, acá no me pide en realidad que distinga de las defectuosas, discrimine de las defectuosas de las no defectuosas. Así que una opción podría ser sumarlas todas. Si hay gente que decidió sumar solamente las no defectuosas, no es lo que pide, pero tampoco estaría considerado como mal, ¿sí? Porque producción es tanto lo que hizo bien como lo que hizo mal. ¿Bien? Si alguien entendió que producción es solamente lo que hizo bien, bueno, es charlable, no es lo correcto, pero tampoco está mal. Entonces, ¿qué me falta hacer ahora? Porque hay cuestiones que uno no se puede olvidar cuando está resolviendo una cosa así. Primero, yo tengo parámetros o variables declaradas. Entonces, si esta variable o esta variable no la utilizo nunca, ¿para qué la usé? ¿Para qué las declaré? ¿No? Eso es una cosa. Y después, bueno, vemos otras más que no se tienen que olvidar. Entonces, el where, ¿sí? En el where yo voy a pedir que el código de material... Ah, no lo tengo, porque me falta un join más. Perdón. La pieza no tiene en realidad el código de material. Entonces voy a materiales, M, y el código de material de acá tiene que coincidir con el código de... No, esperen, acá estoy diciendo algo más. ¿Con pieza no es? Pero yo estoy en piezas. Ah, listo, claro. Acá tengo el material, listo. El ID de material, gracias. El ID de material de la pieza tiene que ser igual al material que yo ya me obtuve previamente. ¿Y qué otra cosa necesito que lo recibí como parámetro? La fecha. El Que el año. año. El año. Entonces, el año de la producción, pr.fecha, Igual igual de a... par. No, año ya es un entero. Y esto ya es el... Claro. Si quieren, acá pueden usar el de par también, ningún problema. Pero ya acá yo ya estoy comparando entero con entero. ¿Bien? Yo ya tengo eso. Y también que el top 1 sea with ties. Sí, ahora ese también. Ahora les iba a mencionar sobre el with ties. Y ahora, necesito agrupar por apellidos y nombres, porque, ¿qué pasa? Yo me tengo que quedar con el que más haya producido, ¿sí? Entonces, uno lo que pensaría es, bueno, acá pongo la suma de la cantidad, ¿sí? Haz total, por ejemplo, y acá pongo order by total, y si quiero que sea el que más, y estoy haciendo un top 1, y esto es Descendente. fundamental, si usan un top y no ponen un order by, está mal. ¿Sí? Esto, si quieren, grábenselo así. Si ponen un top y no ponen el order by, ese top no tiene criterio para rankear. ¿El top 1 de qué? Porque va a dejar abierto a que el gestor de base de datos, como vimos hoy, ordene como quiere. Y por ahí me ordenan por apellido y ya no tiene gracia. Entonces acá es order by total, y el criterio de ordenamiento también no tiene que quedar librado al azar. Es descendente, porque quiero del mayor al menor. Entonces ahí estaría. Pero a mí, como no me piden mostrar cuánto es la cantidad, yo en realidad no lo necesito mostrar. Y si no lo necesito mostrar, después no lo puedo ordenar. Entonces, lo que puedo hacer es que ordene por la suma. Igual si mostraban la cantidad, no se lo corregíamos como que estaba mal. Por ahí se lo anotábamos, pero no era un error, ¿sí? Pero fíjense que técnicamente no les pide mostrar apellido y nombre y cantidad total. ¿Bien? Entonces, esto lo resolvería así. Y como habían dicho por ahí, acá no detecta si hay empates. Entonces, con with ties, si hubiese empate en la cantidad, traería a más de uno.
Bien, después que haya o no empates va a depender de los datos, ya no depende de ustedes, así que con esto ejecutado ya está bien, ¿sí? Bueno, ¿de este alguna pregunta? Este también era uno de los que yo consideraba que era como el candidato a hacerlo bien y sumar 2 puntos más para acercarse a la nota de aprobación. O sea, 2 puntos, más 2 puntos, más uno que les voy a mostrar en un rato, ya tienen un 6. Ya está aprobado el examen, ya están para rendir final. ¿Sí? Y los otros 2 determinan si promocionan la materia o hay que preparar algunas cositas más como para el final, ¿sí? Pero a lo que iba es como que el examen tenía diferentes jerarquías o diferentes capas, diferentes niveles. Aprobar no considero que haya sido difícil. Sacarse un 10 sí era desafiante, ¿sí? No imposible, pero sí había que poder resolver algo como el punto A o como el que vamos a ver ahora. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Vamos con... Perdón, Sí. sí, perdón, tuve un lag. Sí, tengo una duda respecto a este último ejercicio que hiciste. Dale. En mi caso no hice, no hice el select del dato que recibí del nombre material para obtener el ID. Lo que hice fue directamente hacer un Un like. join. Sí, está bien. Claro, sí, hice Está bien, está bien. esa comparación con el like directamente. No sé si Lo igualmente que... estaba bien. Sí, está bien. Lo que hizo su compañero que está mencionando ahora es agregó un join más, seguramente, que acá lo que verificaba es que el ID material de la pieza coincida con el ID material de M, materiales debe ser. Y después, como ya tiene incluido, de hecho, no sé si no es mejor, como ya tiene incluido el material, todo lo que hay en la tabla de materiales, acá lo que pone es and m.nombre, like o igual, y el parámetro, que el parámetro era el nombre, ¿sí? Esto también está perfecto, ¿sí? Mucha gente lo optó por hacer esto, ¿no? Y esto también está bien. Así que acá lo único que te podría decir con el tema de optimización es al agregar un join más, agregas todo un conjunto de información, ¿no? Que en este caso es bastante pequeño en este sentido porque materiales no son muchos ni tenían muchas columnas, pero si fuese realmente, estamos hablando de cientos de miles o millones de registros que se incorporan, para después filtrar con el nombre, por ahí es mejor no incorporarlo, tomarse con un solo select que a partir del nombre se quede con el ID, y ese ID, como dice acá, ya lo filtrás y tenés un join menos. Pero ahí estamos hablando de optimización de consultas y no era lo que pedíamos. Bien. Así que si estaba hecho así, está perfecto también. Estaba casi hecho así, pero nada, igual lo hice mal porque agregué un count en select of 1, white eyes, op.apellido, op.nombre, y al lado hice un count de mayor producción. Bueno, eso también, ¿eh? Yo vi mucha gente que esto, y se lo tomé como bien también, porque esto yo considero, leyéndolo cuando estaba corrigiendo, que es ambiguo, porque que más hayan producido puede ser por sumatoria de unidades o por cantidad de registros de producción. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo cuando lo leí dije, no hablo de mí en tercera persona, yo cuando lo leí dije, no está mal que hayan pensado que sean también registros de producción. Y el que más registro de producción de, qué sé yo, de oro hizo, sea el que tenga que aparecer, aunque por ahí otro en una producción haya hecho 1 millón de registros, 1 millón de unidades. Cualquiera de las dos las consideré correctas. El problema no fue tanto ese, sino no haber puesto el top
o no haber puesto un order by sin ¿cómo se llama? Sin un criterio para ordenar, entonces el top ya no tiene sentido. Pero, perdón, Más que Ángel, nada eso. Sí. disculpa. Yo lo he hecho así más o menos, si no me equivoco, sí. No puse el count y no puse en el order by, no puse el desc, el descendente, y aún así me puntuaron como que tuve un error y no sé cuántos puntos me dieron por eso. Después, si querés, lo vemos. Ahora, cuando terminemos todo, vemos el tuyo. Bueno, no sé tampoco, no me aparece quién es. No, claro. Y tampoco me acuerdo de memoria, obviamente. No, sí. Pero Entiendo. si querés, lo vemos, porque por ahí hay otro error. Ahí Y va. si no, te olvidó el criterio Sí. y puede ser ascendente tranquilamente, si no le pones cuál es el criterio de ordenamiento. Y eso hace que en lugar de ser el mayor, sea el que menos produjo. ¿Sí? Ok. Pero si está, lo demás está todo bastante encaminado, eso obviamente te cuesta puntos porque no resuelve lo que se pide, pero estaba mayormente bien resuelto. Ujú. Bien. Bueno, un trigger que no permita registrar producción para un operario que haya acumulado pérdidas por más de 50.000 en el mes actual. En caso de que así ocurra, mostrar un mensaje aclaratorio. De lo contrario, registrar la producción. Bueno. Este sí es cuestión de pensarlo bien, ¿sí? De analizar bien lo que me pide. Cuando yo tengo que hacer un trigger, que en este caso creo que dice incluso hacer un trigger, si no me equivoco, perfecto, dice hacer un trigger. Lo primero, ¿cuáles eran las reglas básicas para hacer un trigger? ¿Qué había que conocer sí o sí? Si no, no tiene sentido que me ponga a codificar nada. Tipo de trigger, bueno, si existe DOF o es after. Bien, ¿qué más? ¿Qué acción es? Si es insert, delete o update. Si es insert, delete o update, ¿sí? De update los mencionamos, pero no trabajamos con ellos, así que no los evaluamos, pero sí con insert y delete, ¿sí? ¿Y qué otra cosa también importante? Porque ahí, Sebastián, nombraste 2 de 3 cosas importantes. De hecho, secuencialmente es lo primero que necesitan saber cuando escriben el trigger. Piensen en cómo se escribe. Claro, ahí está Matías. La tabla que interviene. Entonces, acá, para fíjense, bien, acá un poco explica qué es lo que tienen que hacer, pero también da pistas de eso, obviamente. Es la producción la que hay que evaluar, o sea que la tabla es la de producción, que no permite registrar, ¿sí? Una nueva producción, o no permite registrar una producción, quiere decir que es con insert, ¿bien? Y el resto ya queda a preferencia de uno. Si usa instead of o usa after, ya como más les guste, ¿bien? Entonces, vamos a ir escribiéndolo. Vamos a primero poner el nombre del trigger, por ejemplo, punto 4, on, producción. Yo usar after en este caso, pero podría ser resuelto con instead of tranquilamente. Y la acción es insert. Bueno. Entonces, voy a iniciar una transacción acá porque como usé after, si ocurre algo en particular, yo voy a hacer un rollback.
Y si no, voy a hacer un commit. ¿Bien? Pero si hubiese sido de tipo instead of, podría... Y de hecho, acá no hace falta. Con el rollback ya va a ser el rollback de la transacción sin problemas. Bueno, en algún momento, si se ocurre algo, yo tengo que cancelar la inserción que ya hice. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá me piden determinar si el operario que está involucrado en este registro de producción en este mes ya lleva 50.000 en pérdidas. ¿Bien? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es hacer variables y simplificar la cosa en variables. Entonces, yo necesitaría saber el ID del operario que interviene y necesitaría saber la pérdida que viene acumulando actualmente ese operario, ¿sí? Bueno. ¿Cómo obtengo el ID operario que está interviniendo en esta inserción de producción? Como dice Sebastián, uso la tabla inserted. Entonces, selecciono en ID operario lo que tiene ID operario from inserted. Esta es una manera. Y otra forma es con un set ID operario, pero acá yo tengo que escribir la consulta así. ¿Sí? Porque necesito que se seleccione primero el dato para después setearlo. En cambio acá, en el de arriba, yo lo que hago es, al momento de seleccionar el dato, lo asigno a la variable. La de arriba, yo es la que más uso en general, porque permite asignar varios datos a diferentes variables a la vez. Y se puede hacer un join, obviamente todo lo que estuvimos viendo, porque es un select. La única diferencia es que esto, en lugar de mostrar, de obtener el dato, perdón, como un resultado, lo asigna a variables, ¿sí? Bueno, ya tengo el operario insertado. ¿Cómo sé la pérdida que generó ese operario en el mes actual? Según recuerdo, había que hacer un conteo de piezas, en desperfecto y hacer una multiplicación por el precio de la pieza. Bueno, si nos fijamos acá lo aclara también, dice: una producción se considera pérdida si la pieza producida es defectuosa. Arriba explica lo que es defectuoso. El costo monetario de la pérdida es el producto, o sea, es la multiplicación de la cantidad de piezas producidas por el costo unitario de del valor de la pieza, de la producción. Entonces, esta cantidad por esto es cuánto se perdió en esa producción. Y a su vez ese operario pudo haber tenido varias producciones en las que se perdió dinero, ¿sí? Entonces, es una suma de eso. Entonces, si vengo acá, pérdida debería ser la suma de la cantidad por el costo, ¿cómo es que se llama? Costo Unitario. unitario de producción. Y acá venimos con from producción, inner join piezas, on pr.id de pieza igual a pieza.id de pieza. Bien. Ahora, acá, ¿qué tengo realmente en la variable pérdida? El total de pérdidas de, El monto. claro, el monto total de pérdida de todo. Bien, no tengo un monto total de pérdida, porque en realidad yo no sé si esto está o no dentro de los rangos. Fíjense que Ah, claro. eso es lo que yo vi en muchas correcciones,
que confundieron. Le pusieron pérdida a la variable, pusieron esto así, pero nunca se verificaron realmente si esta pieza estuvo defectuosa o no. Entonces, para eso ya lo hicimos, que ya era con un where acá. La medida de esto no tiene que estar dentro de este rango. Ahí. No tiene que estar dentro de este rango. Entonces, ahora sí es pérdida. Pero ¿es pérdida de quién? Y de operario. Tendría De que todos. hacer un... Hasta ahora es la pérdida de todos. No, claro, pero ¿no? habría que Acá. agregar... Sí. Ujú. Entonces, ahora lo que necesito es los registros que estoy teniendo en cuenta para sumar tienen que ser los del operario que estoy tratando de insertar. ¿Y qué otra cosa me falta? La fecha. El mes actual. Entonces, ¿qué otra cosa necesito que se verifique acá? Que Que el mes, sí, No, el sí, mes, iba a decir que yo usé DatePar para el mes. bueno, podemos poner el date part para practicarlo. Acá creo que va month y acá creo que va la fecha. Sí. Month y la fecha. En este caso es pr.fecha igual a, fíjense, lo puedo poner así porque los dos devuelven un entero, el month de, si necesito el actual, ¿qué tengo que poner acá? GetDate. GetDate. ¿Y listo? ¿O falta algo más? Y el año. El año, perfecto. No poner el año básicamente hace que me traiga pérdidas con que el mes coincida, pero no el actual, pueden ser pasados. Entonces el año acá es fundamental. El año de producción tiene que ser el año de actual. Entonces tenemos pérdida de este operario en este periodo, en este mes actual, y sabemos que es pérdida porque no está dentro de los rangos. Ahora, ¿qué pasa si el operario jamás produjo una pérdida este mes? Hay que usar el isNull, ¿no? Bien, si nunca produjo una pérdida, hay 0 filas. Y la suma de nada es nada, no 0. Entonces, yo tendría que transformar esto a 0 para que pérdida me dé 0 pesos en lugar de null. Bien. Entonces, ya tengo el operario, ya tengo la pérdida. Entonces acá me pregunto, si pérdida es mayor a 50.000, rollback transaction y raise error que diga, por ejemplo, el mensaje aclaratorio era, no sé, este operario perdió o generó pérdidas por más de 50.000. Y acá, esto para que sea una excepción, ya lo hemos charlado, y finalice ahí el script, ¿no? Y si no, en realidad no hay que hacer nada más porque ya era de tipo after, insert. ¿Sí? Y, Siempre lo dejamos en 16.1, ¿no? No hay problema con eso. no, sí. Yo la verdad nunca tuve necesidad de cambiar el nivel de severidad, pero si está debe ser para algo, pero nunca tuve necesidad de cambiarlo a un valor mayor. El raise error ya va a generar la excepción y ahí no va a seguir el script. ¿Bien? Y yo lo voy a tomar del otro lado como una excepción. Me va a aparecer como mensaje crítico de error este mensaje de acá. Y hay una cosa importante, acá en general, acá hubo diversidad de errores, ¿sí? En general estuvo en esta parte, no multiplicar la cantidad por el precio unitario fue 1. Otro fue, como había dicho recién, no detectar que sea una pieza una producción defectuosa, o que no sea de ese operario, o que no sea de ese mes y año. Bien.
Y otra cosa que estaba de más, que hicieron, que también está mal, es también chequear, o solo chequear, porque había combinaciones de todo, que el registro que estoy insertando sea o no defectuoso. ¿Bien? Y el registro que yo estoy insertando podría ser de una producción defectuosa y lo tengo que guardar igual. Lo que me pide a mí es que no me lo permita guardar, esté bien o mal la producción, si la persona ya generó pérdidas por más de 50.000. ¿Bien? No me pide que yo evalúe si lo que estoy por guardar va a generar una pérdida o no, y en base a eso lo guarde o lo rechace. Porque fíjense que en la tabla hay muchos registros de pérdida y es parte natural como de la producción. Algunas pueden estar bien, otras pueden estar mal. Así que también ahí están resolviendo una cosa distinta. ¿Bien? Y fíjense que es muy claro lo que pide. No registrar producción si ocurre esto. No es si la producción que se está por insertar es una pérdida. Ojo con eso. Bien. Y quedaría preguntas de este. Después para probarlo tenían que verificar de algún operario. Con un where se podría hacer. Probar con un insert y ver si lo inserta o no. Bien. Bueno. Y vamos con el punto 5. Y el punto 5 tiene como mucho más texto porque la idea es como explicar un poco una nueva tabla o conjunto de tablas a agregar para resolver algo. Básicamente se pretende que se pueda como auditar los registros en los que hubo piezas defectuosas, ¿sí? Entonces, lo que se debe hacer es agregar tablas y restricciones para que se pueda registrar una auditoría. Quiere decir que la tabla tranquilamente se podría llamar auditorías. Y lo que tiene que incluir la auditoría es qué código de producción se está auditando, la fecha de la auditoría, quién es el operario que hace la auditoría, observaciones realizadas durante la auditoría. Más arriba aclara que las observaciones son tanto del auditor como del auditado. Acá, ¿no? Tanto del auditor como del operario auditado que produjo las piezas. Y dice cantidad de piezas defectuosas de la producción. La idea de esto es quedarse con lo que realmente vale la pena, descartar lo que por transitividad o cualquiera de los niveles de normalización que vimos no haga falta y permitir que se pueda registrar esto. Entonces, básicamente es crear una tabla que se llame auditorías. Esto lo hizo en general todo el mundo bastante bien. Puede tener un ID propio. Está bien que así sea. No dice en ninguna parte que un registro de producción tiene que tener exactamente una auditoría. Podría tener más de uno. Así que no hay que garantizar eso obligatoriamente. Pero yo necesito saber qué registro de producción fue. Entonces, hago una foreign key que referencia producción, ID producción. Bien. Y este no es ni la clave primaria ni unique. Bien. Después, igual si le pusieron unique, no es que estaba todo mal, ¿sí? No debería hacerlo, pero quizás se les cruzó que podría llegar a ser una sola auditoría por producción y por eso le pusieron unique. No es tan grave. Después, tiene que tener el código, la fecha de la auditoría, esto es un date. Tiene que tener el operario que hizo la auditoría. O sea que lo relaciono con operarios. Tiene que tener las observaciones tanto del auditado como del auditor. Entonces acá yo no puedo hacer esto.
por ejemplo. Ah, cierto que no me deja poner así. Varchar de max. ¿Qué estoy poniendo mal? A ver. Paréntesis. Ahí está. Bien, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué razón no puedo hacer esto? Porque ustedes dicen, bueno, yo en observaciones, después, puedo poner, hice todo ok y se equivocó en los, qué sé yo, en el procedimiento, poner una cosa así. Eso podrían ser las observaciones. Yo tengo una manera fácil para saber cuál es la observación que hizo el auditor y cuál es la observación que hizo el auditado, si lo pongo así. O sea, tengo que fijarme, tiene que una persona leer y fijarse, interpretar y decir, ah, este debe ser la persona que se equivocó y este debe ser la persona que inspeccionó, por lo que dice. Pero Habría que crear dos básicamente... campos, uno observaciones de Exactamente. auditorio y otro observaciones de... Ujú. Entonces, ¿esto qué forma normal no está cumpliendo? Si yo estoy queriendo poner muchas cosas en una sola columna. ¿La Bien, primera? la primera, exactamente. Entonces, acá yo necesito tener observaciones auditor y observaciones auditado u operario, pero tienen que ser dos. Y podría ser así también porque si uno no quiere hacer observaciones, podría estar en su derecho, entonces podría quedar null, pero esto es lo que se les ocurra. Si le ponían null no iba a estar mal tampoco. Y después, cantidad de piezas, ¿no? Int, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Va o no va? Para mí no va. No, no va. Porque yo tengo el registro de producción y el registro de producción ya tiene la cantidad de piezas. Otra cosa que no va acá es, acá si quieren, para que quede más claro, le podemos poner auditor u operario auditor. Y otra cosa que no va es el operario que produjo las piezas defectuosas, porque también está en el registro de producción. Y guardarlo acá me puede generar una inconsistencia, porque yo puedo decir, bueno, en el registro de producción, el operario soy yo con 50 piezas. Y en la auditoría, el operario es Brian con 100 piezas. Y es inconsistente. El auditor no tiene que, o sea, el registro no tiene que poder guardar algo que después no coincide con lo que está en producción. Entonces, para eso, no lo guardo dos veces. Ya lo saco con lo que está en producción. Aparte, si por alguna razón hay que corregir el registro de producción y cambiar la cantidad de piezas porque se equivocaron en la carga, no hay que cambiarlo en dos lugares. Con cambiarlo en un lugar, acá ya la auditoría también se tendría actualizado eso porque con un join obtengo la cantidad, ¿sí? Bueno, esto sería el punto 5, sería esto. Entonces, a lo que iba yo es este más este procedimiento almacenado que está acá, que es un top 1 ordenado por un total que es la suma, más este es un 6 y regular de la materia, y son cosas que vimos en la cursada, ¿sí? Esto lo vimos, esto no es difícil, y esto tampoco. Después, este es un trigger desafiante, pero en los modelos y en los que hicimos, hubo algunos que tenían más condiciones, este tiene una sola, hubo algunos que tenían más condiciones, en los ejemplos que vimos había varios preguntas por hacerse y rollback y raise error en cada situación. Y el primero sí es desafiante, pero vimos que hay muchas maneras de resolverlo y algunas también realizables. Esto es
algo que están en condiciones de hacerlo sin grandes dificultades, y con 3 subconsultas también. Con el case, hay gente que lo encaró así y le salió bien o no, pero lo intentó hacer. Pero no sé si siguen con la misma idea de cuando comenzaron, de que era un nivel como completamente distorsionado con lo que veníamos trabajando. A mí me parece que no, tampoco es un regalo. Yo nunca voy a tomar un examen que sea un regalo y que pase cualquiera sin demostrar que sabe, porque me importa la carrera y me importa que ustedes aprendan. ¿Sí? Lo que no era así sencillo de conseguir es una promoción, un 10. ¿Sí? Pero un 6, creo que si hacen si lo ven desde el otro punto de vista, un 6, un 7 en este examen es factible. ¿Sí? Sebastián dice, ¿no es necesario aclarar que operarios son auditores? Podría, a ver, Sebastián, sí. Yo podría tener en esta base de datos acá, por ejemplo, una tabla que sea auditores, o podría tener acá un ID rol y que el rol sea de auditor o no de diferentes roles de operarios, pero hay que resolverlo con lo que está acá. Entonces, si no tenés eso, si no está hecho así en el DER, un operario cualquiera puede ser auditor, porque es lo que hay. También lo podían consultar. Podrían decir, ¿no falta una tabla de auditores? Y ahí nosotros te respondíamos, no, cualquier operario puede ser auditor. No sé si lo dice acá, creo que no. Pero cualquier operario podría ser auditor. O a lo sumo, si vos considerás que el auditor no está en operarios, ponés así, y acá ponés, asumo que debería haber una tabla auditores. Entonces, si bien no está resuelto como se nos ocurrió a nosotros cuando hicimos el enunciado, demuestran que conocen o ven más allá y consideran que debería ser una foreign key auditores. ¿Bien? Pero, o sea, habría que ponerlo, habría que indicarlo, ¿sí? Lo que sí estaba mal es estas cosas que vimos de poner el ID operario auditado acá, porque no, ya está guardado en producción, así que está de más. Lo mismo con la cantidad, o no poner las observaciones en columnas separadas. Ese tipo de cosas es mal, ¿sí? Bueno, En mi caso, por ejemplo, en este ejercicio tú cometí ese error de agregar ID operario y agregar cantidad de piezas, siendo que ya estaba el ID de claro, producción. Y eso sí. lo descubrí, o sea, descubrí, es decir, al empezar el proyecto de programación y empezar a hacer la normalización de las tablas, me di cuenta que ese error es común, que me pasaba, y lo pude corregir, digamos, haciendo justamente la normalización de la base de datos del TP. Y Bueno, ahora viendo esto, me doy cuenta fácilmente del error, pero con práctica justamente en programación. Así que bueno, nada, también por eso las materias tienen también puntos de sirve. encuentro también, sí, obviamente. Pero lo importante es que lo aprendiste. Por ahí lo Ujú, aprendiste por las malas, por así decirlo, sí, en el peor momento, pero lo aprendiste y no te vas a volver a equivocar, seguramente. creo que no. Y por eso también hay un recuperatorio, porque si acá uno se da cuenta de que algo no lo sabía y lo aprendió, en el recuperatorio lo enmienda, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué opinan? ¿Un poco más calmos con el recuperatorio que tengan que rendir? O sea, como más tranquilos y tranquilas de que les va a ir bien. Ya detectaron cuáles eran los errores, los puntos débiles que tienen para no volver a cometerlos. De eso se trata eh, la devolución de un examen o la situación de examen. Sí, Martín, después esto lo estoy grabando, sí, después lo subo para que lo tengan, pero hagan ustedes, ¿sí?
hagan el tema 2 de vuelta, que es el que quedó sin resolver, ¿sí? Y hasta ustedes mismos ya tienen el DER y los datos de la, ¿cómo se llama? Del examen que les tomamos. Invéntense entre ustedes consultas. Por ejemplo, Jonathan, inventale 5 consultas a Leandro, Leandro, inventale 5 consultas a Cecilia, Cecilia a Martín, Martín a Juan. Pásense consultas que obviamente sepan cuál es el resultado e invéntense sus propios exámenes a partir de esto. Hay miles de combinaciones distintas de reportes que se puedan hacer, o de trigger es un poco más difícil, pero de reportes para practicar, y se juntan entre ustedes y practican bien. Entonces, ustedes mismos pueden poner los niveles de dificultad. Pueden armar una consulta re complicada que ni le encuentran la solución, y bueno, la respuesta a eso será no sé cómo resolverlo, y otras más sencillas donde sí saben cómo hacerlo. Pero practicando no van a ser perfectos, pero van a tener por lo menos cuando les entreguemos un enunciado y empieza a correr el reloj, no les va a agarrar lo que sé que pasa, porque a mí también me pasa, esa ansiedad de no lo puedo hacer. Ese como ataque de pánico de son 2 horas, tengo que hacer todo esto, no puedo. Sí que se puede, hay que resolverlo por partes, hay que respirar hondo y resolverlo por partes. Yo recomiendo, o yo empiezo de lo más fácil a lo más difícil, pero eso es una manera mía. Pueden hacerlo en el orden en que está, pueden empezar por lo más difícil, lo que ustedes quieran, pero traten de que no les gane el todo y resuélvanlo por partes. Una manera de entregar un examen es de 5 puntos resolver 3 y 2 no, pero esos 3 están perfectos. Y capaz que con eso aprueban, ¿sí? O sea que no se dejen como, ¿cómo explicarlo? Como engullir no sé si es el mejor término, pero no se dejen vencer por los nervios que genera estar en una situación de examen, porque ustedes saben, ustedes son los que hicieron el proyecto de laboratorio 1, los proyectos de laboratorio 2 que estuvieron muy buenos. Estos son 2 boludeces, fíjense, perdón el vocabulario, pero son cosas más fáciles. Ustedes están en condiciones de poder resolver esto. Esto no me queda ninguna duda que todos los que están acá, esto lo pueden resolver si se ponen sin problemas. Bueno, encuentren a ese estudiante de laboratorio 1 y laboratorio 2 que resolvía cualquier cosa que se le presentaba y ya está. Eso es lo que necesitan hacer. Es medio como un director técnico antes de salir un partido, más que un docente, pero ya lo demostraron, o sea, o pasaron laboratorio 1 y laboratorio 2 de casualidad. No. Bueno, laboratorio 3 no tiene que ser así. Ustedes tienen que poder sacarse un 9, un 10 en esto, ¿sí? Si sacan un 6, también está bien. Pero fíjense que, por lo menos este examen, que creo que antes de empezar la reunión esta parecía como un cuco imposible de resolver, y ahora cuando lo fuimos viendo, no era un regalo, obviamente, porque de vuelta ni Brian ni yo vamos a regalar una cursada, pero tampoco era una cosa imposible, ¿sí? Así que tienen, creo que 2 semanas para dedicarle, consultar lo que tengan, lo que quieran consultar en el foro de dudas, y yo creo que el lunes del recuperatorio les va a ir muy bien. Y aprovechen que nosotros estamos en el examen para consultar dudas, porque todo examen necesita un contexto, y ese contexto ya saben ustedes que son reglas de negocio. Son cuestiones, como acá decía, términos y cuestiones a tener en cuenta. En general nosotros los dejamos por escrito, cuestión de que si se cae la conexión o algo, ustedes lo puedan resolver igual. Pero a veces hay cosas que pueden quedar ambiguas. Siempre que hay algo ambiguo, nosotros obviamente asumimos todas las posibilidades que se puedan llegar a entender en la ambigüedad. Pero si estamos conectados y ustedes tienen una consulta, pregúntenla. A lo sumo le diremos, eso está en el enunciado, lee mejor. Bien.
O eso no te lo puedo responder porque es parte de la evaluación. Pero si es algo que no tienen por qué saberlo y lo están entendiendo mal, nosotros le vamos a decir, no, mira, una defectuosa es esto, lee el cuadro donde aclara, fíjate que es una pieza defectuosa. Entonces no iban a desaprobar por no saber lo que es una pieza defectuosa. Tal vez desaprobaron porque en algunas consultas no las tuvieron en cuenta, pues se olvidaron, en otras se olvidaron de otra cosa y la suma de errores llevan a que no esté bien. Por eso les decía en el enunciado, en el aviso que puse en el campo virtual, había dicho que en general como que no fueron buenos los resultados, porque yo esperaba un porcentaje muy alto de aprobación y con muy buenas notas, porque de vuelta los conozco, les corregimos en laboratorio 1 y en laboratorio 2, pero no importa, ustedes pueden revertir la situación esta. El porcentaje de desaprobados lo tengo calculado acá. No sé si les hace bien saber eso. Sí, queremos saber. No estoy Está compartiendo grabando, la Ángel, pantalla. yo te digo nomás. Contalo, Ángel, contalo. Bueno, a ver, me voy a fijar. Y el de promocionados. El de promocionados es 0,001. Bueno, pero hubo. Sí, hubo promocionados, Ahí va. seguro. No estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Porque no quiero que se vean notas individuales. No. Un valor general sí, no hay problema, pero individualizado no. Esperen que no me acuerdo cómo se calcula un porcentaje. No, mentira. Lo tengo que calcular. Nada que ver. No, Es la suma de todo dividido la cantidad, acordate. sí, sí. Podés hacer una consulta también, Ángel, ya que estamos. Ahora hago una query. Cerca del 30% de aprobados. O sea que el 70% desaprobó. Sí. Bueno, no me siento tan mal entonces. En resumen, los que estamos acá. Puede ser. Puede ser que los que están acá, más otra gente que verá la grabación. Pero, ojo, no es que el laboratorio 3 sea en general siempre es mayor el nivel de desaprobación en las materias que de aprobación. En general está más cercano al 60-40, en mi experiencia, y en este se separó un poco más, ¿no? Hay más distancia. Pero de vuelta, lo pueden revertir. En general, y la tendencia, sigo grabando, ¿no? Bueno, está bien, tampoco estoy diciendo algo. En general, desde que yo soy docente, rara vez el porcentaje de aprobados superó el porcentaje de desaprobados. Siempre fue muy cercano, pero a medida que pasa el tiempo, va decayendo el porcentaje de aprobados. Quizá es mi culpa, ¿no? Quizá la Igual tiene estadística... sentido, porque es una carrera muy demandante y no todos llegan, y está bueno eso. Y me parece que también me da la sensación de que un estudiante del 2004 tenía una preparación de comprensión de texto y diferentes competencias mejor que uno del 2022. En general, ¿eh? En general. Después hay particularidades, te viene un Messi de la programación que le sale todo perfecto y listo. Pero en general les cuesta más entender lo que está escrito, ¿no? O deducir o inducir, todas esas cosas que uno por ahí aprende en el secundario o en los primeros años de la facultad, cuesta un poco más. Y esta es una carrera muy abstracta, donde tienen que poder conocer conceptos que no son memorizables.
Entonces, si están acostumbrados a un secundario donde memorizando un poquito ya está, acá lo sufren mucho porque uno se puede memorizar qué cosa, cómo se escribe un select, cómo se escribe un distinct, pero combinar todo con todo es una actividad, un proceso mental, no hay nada memorístico ahí. Entonces, en la programación prácticamente no hay nada memorístico. Entonces, eso hay gente que como le cuesta un poco más, le lleva un par más de cuatrimestres, pero también lo aprenden y se reciben, obviamente. Y lo que sucede también hay que ver que en 2004 no había tanta distracciones. Puede ser también, no Piensen que sé. ahora tienen un celular donde preferible mirar TikTok que Sí, igual eso hacer creo que cualquier está en otra cada cosa. uno también, no tanto por las distracciones que pueda haber. Sí, hay más distracciones, pero Sí, digamos, si están en la convicción de uno enfocarse en algo, y llega a eso, ¿viste? Pero por sí, eso, al haber más distracciones, hay más probabilidades de que las personas se distraigan más rápido. hay más necesidades también, tal vez. Por ahí un estudiante de antes podía dedicarse plenamente al estudio y Claro, ahora sí, necesite trabajar y el tiempo no es el mismo. tal cual. O no sé, muchas cosas que pueden influir. Obviamente yo no estoy capacitado para poder dar una respuesta de por qué va como en decadencia. Y también yo tengo una muestra chiquitita que es las materias en las que yo estoy. No puedo hablar por la educación argentina ni hablar, obviamente. Yo les comento lo que veo en las materias en las que estuve y en general como que eh, cada vez es como veo que cuesta más. Claro, Eh, Sebastián, lo que pasa es que yo no hablo solamente de la universidad y no hablo solamente de esta carrera. Educación está en bien. general. Sí, Yo aparte hablo Brian está en también de otra, la escuela está en otra. secundaria, en otras Ujú. universidades, Brian otras trabajó carreras. en colegios y también trabajó trabaja en otra universidad y, bueno, no sé si lo tendría que decir Brian porque yo estoy diciendo Y en otras información carreras que no privada. tienen que ver con programación puntualmente. Claro, o sea, vos enseñabas a leer a gente, ¿no? Ah, chico chiquito, sí. Ujú. Sí. O sea, Brian tiene mucha vocación docente. Yo también, pero yo no creo que pueda enseñar a leer a alguien. No sé ni cómo se haría para hacer eso. Ya está, me estoy replanteando si puedo enseñar a programar a alguien. No, Pero tranquilo. a Voy por leer, ahí. no sé, me parece algo como imposible realmente. Pero bueno, Brian lo hacía, mi hermana lo hace, así que es cuestión de voluntad de los dos lados. Ujú. Gente capacitada que pueda hacerlo y gente con voluntad para capacitarse. Bueno, esto igual se está transformando como en un podcast, ¿no? Como en un programa de radio donde estamos hablando de De la cualquier vida. cosa, de la vida, pero bueno, volviendo a SQL, que es a lo que vinieron, no quiero extenderme con otras cosas que nada que ver. ¿Alguna duda? ¿Que alguien está disconforme? Si quieren dejo de grabar y me lo plantea, porque está bien, si alguien queda disconforme con la corrección, con el examen. Para eso está también la posibilidad de que puedan dar una devolución, o por ahí no lo quieren hacer acá público y lo quieren hacer privado por mail, o no lo quieren hacer tampoco privado por mail y sí en la encuesta, tienen todas esas opciones, ¿no? Como para hacer una devolución del examen o de la cursada en general, pero está la posibilidad, ¿sí? No se callen nada porque, o sea, ustedes son como los que reciben este servicio, por así decirlo, y tienen que estar conformes. También los llamo a reflexionar y que vean cuánto corresponde por ahí a que el examen, como mencionaban ustedes, sea complejo y cuánto en realidad no era tan complejo y faltó práctica o les ganó los nervios. Hay muchas variables que juegan, ¿sí? Bueno, yo dejo de grabar acá, saludo a los que están viendo la grabación, sepan que hay un recuperatorio, fíjense cuándo es, no dejen de pasar esa posibilidad. Y ya saben que esto después lo subo a YouTube para que lo puedan ver. Y ahora vemos las puntualidades, las particularidades de cada uno en privado, ¿sí? Bueno, hasta luego.